La paz de Dios sea contigo. Qué gozo, qué alegría poder conectarme nuevamente contigo a través de este canal de YouTube para compartirte la palabra de Dios. Palabra viva y eficaz. Palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Palabra que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Wow. Estuvimos hablando recientemente y está grabado la serie La Tripartidad del Hombre en nuestro canal o en nuestra página de Facebook. Ahí aparecen, creo que ya vamos por siete partes, donde el estudio comenzamos con el espíritu, el alma y el cuerpo. Y qué interesante saber que la palabra de Dios llega a esa intimidad donde el espíritu, que es lo más interno de nuestro ser, y el alma, que se conecta con lo espiritual a través del espíritu. Y fíjate que ahí dice que esta palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Oye, y llega hasta la mente, que es esa parte del alma donde está nuestro pensamiento. Dice que discierne, la palabra de Dios discierne las intenciones de nuestra mente, de nuestro corazón. O sea, estamos hablando de una palabra que es poderosa. Y el tema de esta noche es un tema de mucha importancia y usualmente por su naturaleza, primicias, hablamos de este tema empezando el año, en los primeros meses del año. Y hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de las primicias, pero también vamos a estar enseñando con el fundamento bíblico necesario del Nuevo y del Antiguo Testamento, porque es un fundamento que aparece en ambos testamentos de la Biblia, sobre, entre otras cosas, vamos a estar descifrando el fundamento escritural que nos mueve a dar primicias todos los años, todos los años. ¿Qué es eso de primicias? Para muchos esto será un tema nuevo, para otros no tan nuevo. En lo personal les puedo decir que yo vengo a recibir esta revelación allá comenzando el año 2003 aproximadamente. Es que yo encuentro, y fíjese, llevaba ya muchos años de ministro, y cuando el Señor te saca a ti del fariseísmo, del legalismo, de la religiosidad, y tú empiezas a ver las cosas de Dios como realmente son, eso se llama revelación, revelación. Y cuando hablamos de revelación, podemos imaginarnos un telón. Imagínate que estás en un teatro y en ese teatro estás sentado ahí para presenciar, ¿verdad? Un drama, no sé, una presentación que se va a dar, pero tú no ves nada porque hay un telón, hay una pieza ahí de tela que te está impidiendo ver lo que hay en la plataforma. Cuando ese telón comienza a descorrerse, entonces tú te percatas de lo que hay realmente detrás de ese telón. Y esto es la ilustración más perfecta para nosotros hablar de revelación. Revelación. Por eso la palabra de Dios, hermanos, es importante. No solo tener el logos, que es lo que en el griego significa el conocimiento, la teoría, sino que esta palabra, al ser revelada a nuestras vidas, se convierta en rema. Rema es otra palabra griega
que lo que significa es sustancia y vida. No es lo mismo yo tener un conocimiento y una teoría que yo experimentar esa palabra en mi vida, aplicarla diariamente y yo experimentar la grandeza de esa revelación escritural en cada decisión, en cada pensamiento y en cada acto que nosotros hacemos a diario. Qué importante es la revelación de la palabra. Así que en esta hora te invito a que tengamos este estudio maravilloso, que dicho sea de paso no es extenso, es bastante breve. Y vamos a estar hablando hoy sobre el tema de las primicias. ¿Qué son? Lo primero, primicia viene de la palabra primero. Lo primero de tu ingreso anual, que es una primicia a la luz de la revelación bíblica. Lo primero de tu aumento de sueldo. Lo primero de tu primer salario, cuando tú tienes una empresa, te asignas un salario o empiezas en un trabajo nuevo. Lo primero de tu nuevo negocio, primicia. ¿Qué representan las primicias? Lo primero que se recibe de Dios representa y marca nuestra fuerza, representa y marca nuestro vigor, nuestra pujanza, dominio, nuestra destreza, nuestro desempeño y fortaleza. ¿Qué debo hacer? Esa primera parte, esa primicia, debe ser consagrada, debe ser separada y entregada a Dios. Y las instrucciones de la palabra es trayéndola al alfolí de la casa de Dios. Éxodo capítulo 34 y verso 26 dice: lleva tus mejores primicias a la casa del Señor tu Dios. Las primicias no se envían a ningún sitio. Las primicias no se administran como nuestras. Las primicias se llevan a la casa del Señor nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hay que llevar las primicias al alfolí en la casa de Dios? Porque Dios reclama como suyo todo lo que se denomina como primicia. Primero, principio, primogénito, etcétera, etcétera. Cada vez que uno utiliza la palabra primero, Dios dice: eso es mío. Primero, eso me pertenece. Principio, primicia, primogénito, Dios dice: eso me pertenece. Cuando hablamos del primer día de la semana, que nuestro calendario es el domingo, Dios dice: ese día me pertenece. Ese día me pertenece. Cuando hablamos de primogénitos, Dios dice: es mío, me pertenece, etcétera, etcétera. La segunda razón, porque Dios se revela a nosotros como el Jehová Jireh. Jehová Jireh, lo que significa Jehová, nuestro proveedor, el que nos suple, el que nos provee. Y entonces, la palabra de Dios como tal, como Él es el que nos suple, como Él es el que nos provee, como Él es el que nos da destrezas, capacidades, habilidades para nosotros desarrollarnos en la vida, Él nos exige que lo honremos como tal, como nuestro proveedor. Primera de Samuel, capítulo 2 y verso 30. Dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hay una promesa de que si tú honras a Dios,
Él te va también a honrar a ti. Razón número 3, porque como tratemos a la primicia, será la forma en que Dios tratará todo lo restante. Mira, y aquí hay que aclarar que Dios es el rey, el amo, el dueño y el Señor de todo, de todo. La Biblia dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que hay contenido en nuestro planeta es de Dios. Todo. Y en la forma en que nosotros tratemos la primicia será la forma en que Dios tratará todo lo restante. Vamos a Romanos capítulo 11 y verso 16, y aquí pues lo vamos a estar presentando en este estudio bíblico en varias versiones de la Biblia. Dice, si las primicias son santas, ¿qué significa eso? Consagradas a Dios. También lo es la masa restante. Cuando tú consagras la primicia, tú estás consagrando la totalidad de lo que vas a recibir en ese año. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. La razón número 4, porque si nos privamos de la bendición de Dios en la primera parte, el resto quedará desprovisto de esa bendición. Si nos privamos de la bendición de Dios en la primicia, el resto quedará desprovisto de esa bendición. Volvemos a Romanos 11:16. Si alguien le ofrece a Dios el primer pan que hornea, dice el apóstol, en realidad le está ofreciendo toda la masa con que se hizo el pan. Si a Dios se le ofrecen las raíces de un árbol, entonces también las ramas del árbol le pertenecen. Y todo lo que está en las ramas, las hojas, los frutos, todo le pertenece a él. La clave. Entonces la forma de bendecir el resto es entregando la totalidad de lo primero. Esa es la enseñanza que vemos desde el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, donde se instituye por Dios la ofrenda de primicias a principio del año, en las primeras semanas y meses del año. La forma de bendecir el resto es entregando la totalidad de lo primero que hemos recibido. Pues si el pan que se hace, Romanos 11:16, de la masa está consagrado a Dios, también lo está la masa entera. Y si la raíz del árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas, es decir, el resto del árbol. Cuando nosotros consagramos lo primero a Dios, estamos consagrando la totalidad de lo que vamos a recibir como provisión durante todo el año. ¿Con qué frecuencia nosotros debemos consagrar primicias para Dios? La Biblia enseña claramente que se debe hacer todos los años. Todos los años. Cada vez que comienza un nuevo año, es una nueva vida, es una nueva experiencia, es un camino nunca antes trillado, nunca antes caminado. Y nosotros todos los años, a la luz de la revelación bíblica, tenemos la responsabilidad con Dios de reconocerle como nuestro proveedor con las primicias del año. Nehemías capítulo 10, verso 35 dice, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias. ¿Cuál es la importancia de nosotros hacer esta ofrenda de primicias en las primeras semanas del año? Cuando algo se santifica, se separa, se consagra,
se entrega y se ofrece a Dios, Dios lo considera suyo y nadie, absolutamente nadie, lo puede tocar, ni lo puede estropear, ni lo puede arruinar. Mayordomía. Eso que tú consagras, Dios lo defiende como suyo porque se lo entregaste a Él. Y ahora Dios, conforme a la revelación bíblica, lo defenderá como suyo, por cuanto tú lo reconociste a Él como el proveedor, el que suple todas y cada una de tus necesidades, y por cuanto se lo entregaste la totalidad en forma simbólica, al darle el primado, al darle lo primero, al darle la primicia a Dios. Tú lo administras como mayordomo, pero realmente le pertenece a Él. Y de hecho, Él lo reclama como suyo. O sea, no es cuestión de uno ejercer la opinión personal, sino reconocer el reclamo de Dios en su palabra revelada de que eso le pertenece a Él. La llave. Cuando damos primicias de nuestro ingreso, lo que realmente estamos haciendo es protegerlo durante todo el año al declararlo propiedad de Dios. Protegerlo durante todo el año al declararlo propiedad de Dios. Seguridad es otro aspecto al dar primicias. La mejor forma de proteger algo es poniéndolo en sus manos, y tu ingreso no es la excepción. Y la promesa, Proverbios capítulo 3 y verso 9, dice así: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. No es asunto solo de uno decirlo con los labios o pronunciarlo, sino demostrarlo con hechos de obediencia. Da de lo que tienes y de todo lo que ganes. Y mira cómo termina diciendo ese verso de Proverbios 3:10. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará ni comida ni bebida. Amén. Y también hay un principio que hemos llamado el trato recíproco. Tú pones a Dios primero y Dios te pondrá a ti también primero. En la forma que tú lo tratas, Dios te tratará. Amén. Dice Deuteronomio capítulo 28 y verso 13. El Señor te pondrá en el primer lugar y no en el último, con tal de que atiendas a los mandamientos del Señor y los pongas en práctica. Ese aspecto los pongas en práctica. Lo que el Señor nos está hablando es de demostrarle, de una demostración con hechos. ¿Cómo calculamos la ofrenda de primicias? ¿Cómo la calculamos? Tú sumas todo el ingreso recibido durante el primer mes del año, y una vez tú tienes la cifra de el ingreso al 31 de enero, tú divides ese ingreso entre las 4 semanas del mes. Y lo que te dé esa operación matemática será
tu ofrenda de primicias del año. Vamos a darte un ejemplo. Si el ingreso total del mes al 31 de enero, del 1 al 31, fue de $1,000, tu ingreso ese mes, tú vas a dividir eso en 4 semanas y te darían $250. Esos $250 con esta operación matemática sería tu ofrenda de primicia y sería lo que tú vas a consagrar al Señor como ofrenda de primicias. ¿Cuál es el significado de las primicias? Representa tu sustento para todos los domingos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábados del año. Tú estás consagrando la provisión de este nuevo año que todavía está en sus comienzos, de una semana, la provisión de una semana. Y cuando hablamos de una semana, son los 7 días, domingo, lunes, martes, miércoles, como hoy, miércoles, jueves, viernes y sábados del año entero. Y este es el significado de consagrar una semana de ese primer mes de ingreso del año. ¿Y cuándo debemos traer la ofrenda de primicia? Otra pregunta que muchas personas se hacen. Dice Éxodo capítulo 22 y verso 29, no demorarás la primicia. Debemos traerla a principios del año. Dice, no esperes hasta más adelante en el año. Los primeros meses, semanas del año, nosotros pues sacamos, consagramos, separamos esa ofrenda y la traemos al alfolí de la casa de Dios. Usualmente declaramos el mes de febrero el mes de traer las primicias, pero precisamente o definitivamente el mes de las primicias es el mes de enero, que es el primer mes del año. Una vez que termina ya en el mes de febrero, entonces consagramos la ofrenda de primicias de acuerdo al comportamiento de ese primer mes del año. Y de esta forma es que nosotros calculamos lo que a la luz de la revelación bíblica es una ofrenda de primicias. Sé que otras iglesias pues tienen otras prácticas. Yo sé de iglesias en los Estados Unidos que consagran el mes de enero completo. Ellos practican el ingreso del primer mes del año, lo separan, lo consagran a Dios y lo dan en fases, en etapas durante las primeras semanas del año. Nosotros, nuestra práctica es consagrar la primera semana del año como una ofrenda de primicias al Señor, que representa el ingreso de los 7 días de la semana de todo el año. Y por supuesto, en el primer mes del año hacemos el cálculo, luego que termina ese primer mes, ese día 31 de enero. Sumamos el ingreso de ese mes y ese ingreso lo dividimos en 4 semanas y el cálculo es nuestra ofrenda de primicia. Esa ha sido la práctica en Casa de Provisión Abundante. Quiero también decirles que muchas personas lo dan en 2 partes. Dividen la ofrenda de esa primera semana en 2 partes. Traen en febrero una parte y traen en el mes de marzo la otra parte. O también se puede dividir en 3 partes. Lo importante es que separemos esa ofrenda de primicias y en estas primeras semanas del año la demos como consagración a nuestro Dios. Y hacerlo con la conciencia de que la estamos consagrando a Dios. Y por último, nuestra última transparencia en este estudio bíblico. Consagra tu ofrenda. Éxodo capítulo 34 y verso 26 dice, lleva tus mejores primicias a la casa
del Señor tu Dios. Por eso, Dios, en esta hora te damos gracias, porque nos permites, Señor, disfrutar del regalo de la vida, disfrutar de tantos favores, de tantas atenciones, de tantos cuidados y misericordias. Señor, que día a día tú tienes con cada uno de nosotros. Gracias te damos, oh Dios, porque podemos en este mes de febrero, Señor, separar, consagrar esta ofrenda de primicias que es tan significativa y que tanto representa para el creyente y para los que somos mayordomos en el reino de los cielos. Gracias a Dios porque nos gobierna, nos rige, Señor, la constitución de ese reino, que es tu santa y bendita palabra. Por eso podemos decir como el apóstol Pablo, que tenemos una ciudadanía doble. Señor, que aunque pertenecemos terrenalmente a un país y a una nación y tenemos una ciudadanía por nacimiento, Señor, pertenecemos también por nacimiento, Jehová, al reino de los cielos, al nacer por segunda vez. Como tú le dijiste en tu ministerio terrenal a Nicodemo, es necesario que nazcas por segunda vez. Y cuando nosotros te recibimos, Señor, como Señor y Salvador de nuestras vidas, eso equivale a un segundo, a un nuevo nacimiento, donde tu palabra, Señor, nos identifica esa transformación, ese cambio, esa operación que tu Espíritu hace en nosotros de la siguiente manera, diciendo que somos nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas hoy. También te damos gracias, oh Dios, porque tu palabra nos dice que tú suplirás todas nuestras necesidades y lo harás, Señor, proporcional a tus riquezas en gloria. Por eso, Señor, en este mes traemos, Señor, al alfolí, llevamos a tu casa, Señor, esta ofrenda de primicias con acción de gracias, con reconocimiento, Jehová, pero también con la responsabilidad, Señor, que sabemos, Señor, que estamos ejerciendo al cumplir, Señor, con las instrucciones que tu palabra, Señor, nos dan respecto a este importante tema. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe toda la alabanza, Jehová, porque tú eres nuestro Dios. Y hoy decimos, como dijo Salomón en la inauguración de ese templo glorioso en Jerusalén, de lo recibido de tu mano te damos. Por eso a ti y solo a ti daremos honor, gloria y gloria, ahora y siempre. Amén y amén. Bueno, espero haber despejado cualquier duda con relación al tema de las primicias. Este mensaje queda grabado en nuestro canal de YouTube. Lo bueno de estar grabado, que le puedes dar para adelante, para atrás, puedes repetir, buscar alguna otra cita o algún concepto que tengas algún tipo de duda o pregunta o interrogante. La paz del Señor sea contigo. Nos veremos la próxima semana con otro tema glorioso de la palabra de Dios y otro tema de actualidad en nuestro diario caminar cristiano. Dios te bendiga, la paz del Señor sea contigo y con los tuyos. Nos veremos la próxima semana. Bendiciones.